Capítulo 17. Johan y Zack. Al día siguiente, Lutz llevó a Johan y a otro niño a los aposentos de la directora del orfanato. Probablemente era más exacto llamarlo hombre, dado que tenía la misma edad que Johan, pero aún era lo suficientemente joven como para que instintivamente usara el término niño. Tenía el pelo corto y carmesí con un corte que parecía de militar, y sus ojos grises tenían un brillo agresivo y competitivo. Y, en agudo contraste con su entusiasmo, Johan se veía bastante aturdido. Hoy, estaba usando mis túnicas de gran obispa. Hasta ahora había pensado que su patrocinador era un rico plebeyo que trabajaba con la compañía Gilberta, y ahora se sorprendía al saber que yo era la pequeña gran obispa que aparentemente había sido la comidilla de la ciudad baja desde el Festival de las Estrellas. Difícilmente podría culparlo por estar conmocionado. Buenos días, Lady Rosemine, dijo Lutz educadamente, hablando en el tono formal que reservaba para los nobles. Johan también se arrodilló rápidamente. Buenos días, y harem. ¿Lady Rosemine? Me miraba con confusión, claramente no entendiendo para nada mi cambio de nombre. Le lancé el pequeño discurso que había discutido con Lutz y Benno antes de tiempo. Mis disculpas por haberte convocado tan repentinamente, Johan. Como puedes ver, se me ha dado el deber de sumo obispa, y por lo tanto ya no puedo visitarte yo mismo tan fácilmente. Te pediría que viajaras aquí tú mismo cuando sea necesario, si es posible, pero entiendo si eso no es factible. Oh, no lo es. Yo vendré. Caminaré hasta aquí yo mismo. Nunca te sugeriría que vinieras hasta mi taller. Johan exclamó. Era un tipo tan honesto que parecía haber llegado a la conclusión de que yo había estado saliendo a hurtadillas del templo bajo la apariencia de una aprendiz de doncella de Santuario Azul para pasear por la ciudad baja. Las cosas salieron exactamente como Lutz y Benno habían dicho que lo harían, lo que me hizo suspirar de alivio. Eso es muy apreciado. Por cierto, Lutz. ¿Quién está con él? Zack del Taller Verde. Parece que también le gustaría recibir tu patrocinio, dijo Lutz. Pedí más detalles, y me enteré de que las letras tipográficas de metal de Johan habían sido presentados al gremio de herreros junto con las tareas de otros nuevos herreros con grandes elogios. El trabajo de Zack había quedado por detrás del de Johan en segundo lugar, y aparentemente el título de Gutenberg había jugado un papel importante en esa decisión. No tiene sentido que Johan recibiera de repente tantos elogios después de no conseguir un patrocinador o incluso ningún trabajo durante tanto tiempo, dijo Zack. Usted no sabe el trabajo que otros herreros pueden hacer, Lady Rosemine. Creo que soy más adecuado para el título de Gutenberg que él. Por favor, compare mi trabajo con el suyo. Como pueden ver, Zack está muy ansioso por convertirse en un Gutenberg. Lo traje aquí para que puedan escuchar su caso, dijo Lutz con una pequeña sonrisa. Sus ojos me dijeron con creces que le pareció divertidísimo el afán de Zack por convertirse en un Gutenberg. Resultó que Zack tenía mucha confianza en sus habilidades, y tenía una especie de rivalidad unidireccional con Johan. Estaba más que feliz de que un artesano tan entusiasta se uniera a mi legión de orgullosos Gutenberg. Después de todo, cuantos más trabajadores cualificados tuviéramos, mejor. Antes de tomar cualquier decisión, debo ver lo talentoso que eres, Zack. ¿Vamos al taller? Sí, mi lady. Zack respondió con entusiasmo, antes de lanzarle a Johan una mirada victoriosa. Me dirigí al taller con Lutz, Fran y Damuel a cuestas. Gil estaba ausente mientras llevaba a los huérfanos al bosque. Los guardias de la puerta los reconocieron ahora, lo que significaba que podían ir por su cuenta sin que Lutz o Turi los acompañaran. Una vez que nos reunimos alrededor de una mesa de trabajo en un rincón del taller casi vacío, en el que solo trabajaban unas pocas personas, saqué un poco de papel y tinta para ayudar a mi explicación. Me gustaría que construyeras un rodillo para hacer plantillas de cera. ¿Qué son las plantillas de cera? Zack preguntó. Era la primera vez que Zack hacía un trabajo para mi taller, y la primera vez que Johan entraba en el taller, así que Lutz explicó el proceso de producción mostrándoles un fino stencil de cera, una imprenta y un lápiz que Johan había hecho. Así que, para la impresión mimeográfica,
necesitas un papel tan fino que puedas ver a través de él. Luego hay que cubrirlo con una capa súper delgada de cera, pero esa capa tiene que ser pareja. Para eso necesitamos un rodillo. ¿Un rodillo? ¿Cómo, la cosa que hice antes? Johan preguntó. No, no del todo, dije con un movimiento de cabeza. Luego miré a Lutz, y le pedí que leyera una hoja de trucos que había preparado para que pudiera explicar cómo funcionaba en mi lugar. Lo que Lady Rosemine quiere es una máquina para extender la cera. Estará compuesta por 2 rodillos, que se presionan uno contra el otro con una placa debajo de ellos. Se pone la cera en la placa, y luego se enciende una llama debajo para derretirla. Así. Lutz les mostró el boceto que yo había dibujado antes de continuar su explicación. Si giraba repetidamente los 2 rodillos mientras la cera caliente estaba debajo de ellos, se calentaban también y se cubrían de cera derretida. Podrías entonces deslizar un pedazo de papel entre los 2 rodillos, girándolos lo suficiente como para que las esquinas sobresalieran del otro extremo, y estas esquinas serían perforadas con finos pedazos de madera similares a palillos de dientes. Una persona giraría entonces el mango de la máquina, mientras que la otra sujetaría los palillos y sacaría lentamente el papel del rodillo. El resultado sería una capa de cera tan fina que se secaría mientras aún estuviera suspendida en el aire, completando así el papel de cera. Pido disculpas por no tener nada que ofrecer más que una explicación aproximada, no recuerdo los detalles lo suficientemente bien como para hacer un plano. Mientras Lutz daba su explicación, Johan miró mis bocetos con el ceño fruncido. Mientras tanto, Zack escuchaba con ojos brillantes como si estuviera completamente fascinado, y luego comenzó a hacer pregunta tras pregunta mientras él también comenzaba a mirar los bocetos. Lady Rosemine, mientras la máquina aún cumpla lo que usted quiere, ¿me permitiría cambiar su forma? Por supuesto. Lo importante aquí es crear una máquina que produzca una capa de cera uniformemente fina, sin embargo. La apariencia no importa. Al final, decidimos que volverían con los planos en bruto en 3 días. Entonces me tocaría a mí decidir qué diseño usaríamos. Me convertiré en un Gutenberg, sin importar lo que pase. Zack declaró, inflando su pecho. Sus ojos grises ardían tan apasionadamente que podría jurar que se habían vuelto plateados. En respuesta a la mirada acalorada de su supuesto rival, Johan sacudió la cabeza con una expresión exasperada. No quiero perder a mi patrocinador, así que me voy a centrar en hacer un trabajo que Lady Rosemine aprecia. Pero de cualquier manera, no necesito el título. Puedes tenerlo, Zack. Buena suerte allá afuera. El título de Gutenberg era puramente simbólico, y la dedicación de Johan a los resultados más que a las apariencias era exactamente por lo que le convenía perfectamente. Solo podía esperar que todos mis trabajadores fueran tan humildes y dedicados a la difusión de la impresión. Pero cuando mencioné eso, Lutz me susurró algo extraño por detrás. Dijo, Johan no está siendo humilde aquí, tonto. En los 3 días en que Johan y Zack hacían los planos, decidí elegir las canciones que Ferdinand tocaría en el concierto para poder armar un programa. Para ello, irrumpí en su habitación y le pedí su ayuda. ¿Programa? Repítelo. Es un documento impreso que enumera las canciones que se tocan durante el concierto. Ya que este concierto es para recaudar dinero para la industria de la impresión, tengo la intención de vender productos impresos una vez que termine. Cada programa se hace con una sola hoja de papel. El frente mostrará una ilustración impresa, mientras que el reverso listará cada canción y su letra. El programa sería como un panfleto de una película, y los que quisieran comprar uno podrían atesorarlo para siempre. En mi explicación, Ferdinand comenzó a masajearse las sienes con firmeza. Su expresión dejaba claro que, aunque emocionalmente quería decir que no se necesitaba ningún programa, también había determinado racionalmente que sería bueno comercializar la industria de la impresión mientras tuviéramos una oportunidad fácil de hacerlo. Muéstrame el programa terminado antes de tiempo. Considéralo hecho. Supongo que iré a por una ilustración en blanco y negro para la portada del programa. Después de todo, no quiero acabar jodiéndome si las plantillas de cera no están listas a tiempo.
Priorizamos las canciones que el público conoce, agregando solo una o dos canciones nuevas. Yo pregunté. No, prefiero tocar canciones nuevas que las que he tocado innumerables veces antes, respondió Ferdinand. Con eso en mente, finalmente escribí un programa que contenía 3 canciones basadas en la música clásica y 2 basadas en canciones de anime, con una ruptura entre los dos géneros. En total, se tocarían 5 canciones. Por Dios. Júrame que nunca más usarás a Richarda en mi contra. No le pedí a Richarda que interviniera, ella me ayudó por pura compasión. Personalmente, me di por vencido cuando no pude convencerte con lo que tenía para ofrecerte, le expliqué. No esperaba que Richarda le diera el empujón final, y ciertamente no esperaba que Ferdinand cediera. Si no paras a Richarda como su maestra, ¿quién lo hará? Considerando que ni siquiera tú podrías rechazarla, Ferdinand, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda hacerlo por mi cuenta. De lo contrario, habría leído todos esos libros que me trajiste antes de venir aquí. ¿Por qué aceptaste hacer este concierto en primer lugar? Exigí con las mejillas hinchadas. Ferdinand apartó la mirada. Aunque al final fui forzado a esto por Richarda, soy un hombre de palabra. Haré lo que he prometido hacer. Oh, sé que lo harás. Tienes toda mi confianza en eso. Cuando volví a mi habitación, encontré a Rosina tocando la canción que había arreglado con Ferdinand. El hecho de que la haya arreglado con él aparentemente hizo que le encantara tocarla. Actuaba como una chica enamorada, y aunque eso era lindo, honestamente ya estaba bastante cansada de la canción. Casi quería pedirle que dejara de tocarla. Iré al orfanato para discutir el programa, dije, necesitando que Wilma dibujara una ilustración en blanco y negro de Ferdinand tocando el arpiel para desviar su atención de mi verdadera trama y para tener una copia de seguridad en caso de que las plantillas de cera no estuvieran listas a tiempo. Y cuando le informé de eso, los ojos marrón claro de Wilma brillaron con emoción. Puedes contar conmigo. En este momento, me invade un impulso tan poderoso de dibujar que siento como si Kunseal, la propia diosa del arte, me concediera su protección divina. Lady Rosemine, ¿qué tipo de ilustración necesita? Wilma preguntó, antes de invitarme a su habitación en el orfanato donde aparentemente ya había hecho varios dibujos de Ferdinand. Como Damuel y Fran eran hombres, los dejé en el comedor y me dirigí a la habitación de Wilma con solo Mónica y Brigitte. ¡Oh Dios! Wilma. Estos son espectaculares. Mónica gritó en cuanto entramos. Ciertamente son impresionantes, acordó Brigitte. Mi mandíbula cayó mientras miraba por la habitación, estaba llena de tantos dibujos de Ferdinand que no podía creer lo que veía. Tal vez no estaba bromeando cuando mencionó que Kunseal le había dado fuerza. No dejaba de pensar en más ángulos y estilos para dibujarlo, y mis manos simplemente no podían parar. El corazón de Wilma había sido robado por Ferdinand, y la fiebre artística resultante era algo que había que contemplar. La mayor parte del papel que le había dado para dibujar había sido usado para dibujarlo, y aunque no podía decir exactamente cuánto, definitivamente había algún embellecimiento en marcha. Era difícil negar que Wilma lo miraba a través de las gafas de color rosa de una joven enamorada. Ferdinand no brillaba tanto como en sus ilustraciones, y ciertamente no sonreía tanto. Wilma y yo presumiblemente mirábamos a la misma persona, pero lo veíamos de maneras dramáticamente diferentes. Su expresión se afloja un poco cuando toca música, pero nunca sonríe tan suavemente como esta. De hecho, creo que moriré antes de verle sonreír suavemente. Wilma había hecho varios dibujos que mostraban a Ferdinand tocando el arpiel con Rosina, y aunque solo iba a vender ilustraciones del solo durante el concierto, eran realmente fantásticas. Cada uno parecía contar una historia romántica de un hombre guapo y una mujer hermosa. Ella también lo había dibujado tocando mientras yo cantaba, e inmediatamente me di cuenta de que también me veía un 30% más brillante. Era como si el filtro por el que miraba a Ferdinand fuera tan fuerte que incluso afectaba la forma en que me veía cuando estaba a su lado. Así que te gustaría una ilustración de cuerpo entero de Ferdinand tocando el arpiel, cortada en un stencil. Puedo terminar eso de una vez.
Por favor, ven por ella mañana por la tarde. Nunca antes había visto a Wilma tan llena de vida. Sinceramente, me asustaba pensar que Ferdinand la había hecho pasar de tener miedo de los hombres a lo que fuera. En ese momento, tuve que aceptar que habría mujeres desmayándose o perdiendo la cabeza en el concierto de Arspiel. Para minimizar cualquier daño potencial, probablemente sería necesario involucrar a la Orden de Caballeros para que pudieran detener a cualquier fanático enfurecido y llevar a cualquier mujer desmayada a la sala médica cercana. La predicción de Wilma de que podría tener la ilustración terminada de una vez resultó ser correcta, ya que la plantilla estaba lista al día siguiente. Era un cuadro de cuerpo entero tal como lo había pedido, y honestamente, parecía que había puesto mucho más cuidado y esfuerzo en el que en las ilustraciones del libro. ¿Cómo está, Lady Rosemine? Wilma preguntó, sus ojos rebosantes de satisfacción a pesar de que en su cara se veía claramente que apenas había dormido anoche. Creo que es espectacular. Una vez que tenga la aprobación de Ferdinand, lo enviaré al taller para que lo impriman de inmediato. Cuando se lo mostré, Ferdinand parecía satisfecho con la ilustración. Respondió con un contento, esto servirá, dándome así permiso para usarlo en los programas, pero tuve la sensación de que su satisfacción se debía principalmente a que no era una imagen clara de él. De hecho, solo era reconocible como Ferdinand por la atmósfera y su peinado. Antes de que me diera cuenta, era hora de que Johann y Zack presentaran sus planos. Los llevarían al taller, y yo estaba esperando allí con Damuel y Fran. Detrás de mí, los sacerdotes grises estaban empezando a imprimir los programas. Usaríamos el mismo método para imprimir la ilustración que habíamos usado anteriormente, pero esta sería nuestra primera vez imprimiendo con letras metálicas. Para ello, los sacerdotes tejían sus cejas concentrados mientras tomaban las letras tipográficas y los alineaban torpemente en el palo. Lady Rosemine, he traído a Luz de la compañía Gilberta y a los herreros, anunció G. Gracias, G. Puedo ver sus planos, entonces. Con los hombros encorvados y la cabeza un poco caída, Johann sacó una tabla. En ella había un plano de una máquina que parecía y supuestamente funcionaría tal como lo había descrito, pero parecía que ni siquiera le estaba satisfecho con ella. Los planos mostraban el mayor punto débil de Johann, aunque podía seguir perfectamente hasta los planos más detallados, era malo para hacer sus propios planos basados en las necesidades del cliente. Zack, en cambio, sacó victorioso varias tablas, cada una con un plano. Había ideado varios enfoques únicos para la máquina de laminación, y cada uno parecía tener sus propias virtudes. Estaban hechas lo suficientemente bien como para entender por qué estaba tan seguro y tenía tantos clientes. Estos son ciertamente impresionantes, dije. Sí. Nunca podría pensar en algo como esto, añadió Johann con melancolía. No podía culparle por haber colgado la cabeza. Seguir los planos que Zack había elaborado haría que la máquina que yo quería fuera una realidad. Como los había basado en técnicas existentes, aparentemente serían mucho más fáciles de hacer que lo que Johann había dibujado basándose solo en mi descripción. Zack, ¿cuál de estos me sugerirías con más confianza? Este probablemente funcionará mejor, pero este será el más realista de hacer, respondió Zack. Miré los dos planos que me mostró y le pregunté a Johann qué pensaba. Su expresión se volvió seria cuando comenzó a comparar los dos. Luego, una vez que había mirado entre ellos un poco, señaló el que Zack había dicho que funcionaría mejor. Zack entrecerró los ojos y miró fijamente a Johann. Esa no es realista. Esta parte de aquí tiene que hacerse con tanta precisión que será imposible de hacer. Johann sacudió lentamente su cabeza mientras miraba el plano, el pelo naranja atado en una cola de caballo detrás de su cabeza temblando junto con él. Su cara estaba llena de confianza y sus ojos brillaban con determinación, y con un poderoso asentimiento, declaró que podía hacerlo. Aplaudí una vez para evitar que Zack saltara sobre Johann con ira. Ese tipo de comportamiento no se permitiría en absoluto delante de un patrocinador. Se detuvo en un momento en que volvió en sí y bajó el puño. Ahora, les pediré a cada uno de ustedes que hagan la máquina que han elegido. Tengo la intención de establecer talleres de impresión en otras ciudades también,
así que tener 2 máquinas de encerado funcionales será totalmente aceptable. Sin embargo, no pagaré por algo que no funciona. Sin ejemplos de trabajo que respalden sus argumentos, cualquier otro debate no tiene sentido. La competencia puede resolverse una vez que los productos estén terminados. Zack miró a Johan con la mirada acalorada de un rival, pero Johan solo miró los planos. Puedes traer tu máquina y ponerla aquí cuando termines, pero asegúrate de hablar con Lutz y venir aquí a través de él. ¿Habrá espacio para las máquinas? Pregunté, y He señaló un lugar abierto en otro lugar con el pecho orgullosamente hinchado. Tenemos mucho espacio desde que limpiamos. Entiendo. Gracias. Tengo fe en que ambos harán un buen trabajo, dije. Supuse que ese sería el final de nuestra conversación, pero Lutz mostró una sonrisa maliciosa por un segundo antes de sacar una carta. Lo miré sorprendido cuando me la entregó. Un artesano de nuestra tienda ha hecho una horquilla para usted, Lady Rosemine, y le gustaría mostrársela lo antes posible. ¿Podría reunirse con ella pronto? Turi. Estaba hablando de Turi. Podía verla de nuevo. Di un gran y feliz asentimiento. Por favor, tráela a la cámara del director del orfanato mañana por la tarde. Exclamé, sin poder ocultar la emoción de mi voz. Lutz asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa que se le dibujó en la cara. Hice lo que pude para mantener mi expresión neutral al salir del taller con Fran y Damuel, pero en el momento en que estaba fuera, escuché a Lutz estallar en risas detrás de mí. Tan pronto como volví a mi habitación, leí la carta de mi familia. Camille se había convertido en capaz de darse la vuelta, y mamá estaba ganando un ingreso estable haciendo horquillas, lo que significaba que podía quedarse en casa y cuidar de Camille hasta que tuviera la edad suficiente para no necesitar a alguien como Guetta alrededor. Me alegré más allá de las palabras de que no tuviera que sufrir por ser descuidada por Guetta como yo lo había hecho. Papá estaba ocupado trabajando en la puerta como comandante, y mencionó que Beno y el maestro del gremio pasaban frecuentemente por la ciudad. No los trabajes demasiado, ahora, escribió. Turi dijo que tendría el nuevo palo de pelo listo cuando me viera. No podía ni empezar a describir lo emocionado que estaba de poder verla pronto. Inmediatamente me puse a trabajar en mi respuesta. Escribí que Ferdinand me intimidaba impidiéndome leer libros, que me alegraba de que hubieran venido a verme durante el Festival de las Estrellas, que había realizado con éxito la ceremonia de la Unión de las Estrellas en el barrio noble, y que estaba trabajando duro para desarrollar la industria de la imprenta en el templo. Doblé la carta terminada, y la deslicé entre las páginas de un libro ilustrado terminado que pretendía darle a Turi. Luego, hice que Rosina la agrupara con algo que le había pedido que preparara antes. Lady Rosemine, se está emocionando demasiado, observó Fran con una pequeña sonrisa mientras me retorcía en el lugar. Sabía en mi cabeza que tenía que actuar más como una chica noble, pero no podía contener mi emoción por ver a Turi de nuevo después de tanto tiempo. Lady Rosemine, he traído al artesano de la horquilla de nuestra tienda, dijo Lutz en un tono educado cuando entró con Turi. Quise adelantarme y saltar a sus brazos como siempre solía hacerlo, y quise llorar lágrimas de felicidad por volver a verla, pero se nos prohibió dirigirnos como familia. Turi me miraba con la misma expresión lacrimógena que sin duda llevaba yo. Sus labios temblaban, pero se tragó el nombre Mine sin decirlo. Gracias por recibirme hoy, Lady Rosemine. Aquí está el palo de pelo que hice, usando un nuevo estilo de costura. Turi dijo, antes de sacar un palo de pelo envuelto en tela de la canasta que solía llevar. Se había inspirado en el método de usar pegamento de cuero que le había enseñado a Lutz e hizo una gran flor con pétalos que se mueven libremente y un tallo rígido. Es hermosa. Siempre llevo las barras de pelo que me haces. Como agradecimiento por este nuevo palo para el pelo, te ofreceré este regalo. Rezo para que te sirva bien. Le di el segundo de mi línea de libros ilustrados, este se centra en los dioses subordinados bajo la diosa del agua, así como una colección de bocetos que detallan la ropa que había visto a los nobles usar en la ceremonia de la Unión de las Estrellas, que le había pedido a Rosina que dibujara a cambio de enseñarle las nuevas canciones que le había enseñado a Ferdinand. Esperemos que ayuden a Turi en sus estudios de diseño.
Me siento honrada, dijo Turi, probablemente habiendo sido enseñada a hablar a los nobles por Mark y Benno. Nunca la había oído hablar así antes, y estaba claro como el día lo duro que estaba trabajando para crecer. Hay un bebé en el orfanato del templo. Ha empezado a gatear, y los que lo cuidan han notado lo difícil que es. Me gustaría escuchar cualquier experiencia que puedas tener con los bebés. Turi se detuvo por un momento en el pensamiento, y luego dio una pequeña sonrisa. Espero que las historias de mi hermano pequeño Camille sean de su agrado. Últimamente, ha pasado mucho tiempo mirando su libro de ilustraciones en blanco y negro. No estoy exactamente segura de lo que le gusta tanto, pero mi madre suele tenerlo extendido en la cama apoyado en la pared, y siempre lo veo mirándolo en silencio por su cuenta. Además de eso, Camille finalmente había crecido lo suficiente para sostener el sonajero de conejo blanco que yo había hecho para él. Podía agarrarlo, y rastrear con sus ojos de dónde venía el sonido. ¿Puedo traerle otra horquilla cuando termine una, Lady Rosemine? Sí, por supuesto. Estaré esperando. Compartimos regalos, palabras agradables y sonrisas, y aunque me dolía no poder tocarla, la cálida sonrisa de Turi fue suficiente para llenar mi corazón de luz.